Dos potencias nucleares están dirigiéndose a la confrontación. Por un lado, la Unión Europea, que agrupa a potencias nucleares, militares y económicas, y por el otro lado, Rusia, potencia nuclear y militar. Rusia amenaza con romper las relaciones con Europa. Europa amenaza con sancionar a Rusia. Rusia contesta que está listo para la guerra. Así dice, si se quiere paz, hay que prepararse para la guerra, dice el enviado de Putin. ¿Es una simple pelea o esto es síntoma del deterioro mundial? Porque no creo que lleguemos a la guerra, pero ¿de qué síntoma? Comenzamos. Rusia está lista para romper relaciones con Europa. Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Да, мы, еще раз, мы не хотим как бы изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира, готовься к войне. Así le contesta la Unión Europea, que planea sancionar a Rusia por esto. La Unión Europea denuncia que Rusia está reprimiendo al pueblo, arrestando a los opositores y anulando la libertad de expresión. Acusa a Putin de no querer críticos, sobre todo al opositor Navalny, quien fue encarcelado. The Russian authorities have shown in the Navalny case that they are merciless in stifling any such attempts. Putin contesta que las manifestaciones en Rusia no son reales, sino que son organizadas desde Europa y Estados Unidos, porque están furiosos de que Rusia esté teniendo éxito en la vacuna contra la COVID y teniendo además triunfos militares. Того, что наши ученые-биологи изобрели вакцину. Хочу обратить ваше внимание, это не единственное достижение. Не единственное. У нас много достижений. И это начинает уже раздражать. Вот отсюда появляется политика сдерживания, в том числе и в экономике. Для того, что люди выходили на протесты, значит, в том числе, да, и не за этого фигуранта. Когда во всех странах мира, в том числе у нас, возникает усталость у людей. Возникает накопленное раздражение. El punto es, entonces, ¿quién es Navalny? Y la respuesta es, depende para quién. Occidente ve a Navalny como un héroe ruso que se ha levantado contra lo que ellos denominan la perpetuación en el poder de Vladimir Putin y los oligarcas. Dicen que Putin no respeta los derechos de los opositores y acusan al Kremlin del envenenamiento del opositor. Además, dicen que los cargos en su contra son fabricados y los tachan de persecución política. Occidente lo ve también como un luchador social que ha destapado la enorme corrupción de la mafia y el gobierno ruso. Navalny recientemente reveló la existencia de este castillo de miles de millones de dólares. Denuncia que fue construido por y para Putin. Putin lo niega. Para el gobierno ruso es un delincuente que tiene una sentencia de prisión por corrupción. Lo considera un blogger aventurista que busca atraer seguidores con las denuncias que realiza en Internet y las incitaciones a las protestas contra el gobierno. Más aún, lo consideran agitador. Aseguran que su fundación pide dinero a Europa, ya que Navalny es un agente extranjero apoyado por Occidente y que todo lo que dice es mentira. Кстати говоря, информация уже муссируется на протяжении более чем 10 лет. Так или иначе, сейчас просто вот удобный случай, все скомпоновали и решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан. И запустили это в интернет, фильмы какие-то там, видеопрограммы. Pues ahí está la música, maestro, Mr. Director. Es que bueno, a veces me siguen aquí haciendo complot. Bueno, muchas gracias a todo el equipo y muchas gracias a usted, que es el principal protagonista de este programa. Hoy tenemos a dos titanes, antropólogo y sociólogo por la Universidad de París.
doctor en sociología e investigador de cómo en el cerebro y en la conciencia colectiva el discurso es armado, explotado y además usado. Condecorado por Francia como Caballero de la Orden de las Palmas Académicas, bienvenido Fabián Sanabria, gusto en saludar. Profesor de vocación e investigador de convicción, pero más aún inteligencia de pasión, experto en inteligencia militar y además letrado en la ciencia política. Sabe cómo se mueven los hilos del mundo. Layos Asdí, bienvenido, gracias por estar aquí. Layos, comienzo contigo. La primera pregunta más urgente para la seguridad del planeta. ¿Qué pasa si se rompe la relación entre Rusia y el bloque europeo? Es como regresar a algo peor incluso que la Guerra Fría. Descríbeme esto que es importante y después ya nos vamos a profundidad. Bueno, yo diría que podría romperse las relaciones pues, a nivel diplomático y hay ciertos diversos niveles. No creo que se llegue al punto como expulsión de diplomáticos rusos, como hicieron después del caso ahora se me escapa, Skripal en Inglaterra, pero bajo Obama, en tiempos de Obama. Pero hay que tomar en cuenta también que si bien puede haber pues, unos cortes que pueden ser temporal en el aspecto de la diplomacia, como un ejemplo lo digo, hay otros sectores en que tendrían que colaborar. Pienso yo en lo del Plan de Acción Integral Conjunto, ¿no? El acuerdo nuclear, el tema de que si se resucita, si se vuelve atrás o no, pues Rusia tiene un papel importante y ahí tienes al Reino Unido, Francia, Alemania, también la Unión Europea, y eso que el Reino Unido ya no es de la Unión Europea. Y hay otra cosa, el elemento económico. Alemania, por ejemplo, ha sido, me imagino que sigue siendo el principal importador de gas natural de Rusia. Importante la Unión Europea importadora de petróleo, ahí tienes el caso del gasoducto Nord Stream. Si Alemania decidiera no comprar gas a Rusia y cancelar, digamos que su participación en el proyecto del segundo gasoducto del Nord Stream, este gasoducto submarino por debajo del mar Báltico, ahí diría que las cosas sí están yendo bastante mal. Y no hay que olvidar que aparte de que Rusia vende gas, vende petróleo, vende titanio a la Airbus, a la empresa aeroespacial, porque las minas de titanio no estarían en Rusia, pero la empresa estatal rusa que lo procesa más barato que otros como Canadá. Y la Airbus le compra, como la Boeing, por cierto, le compraba también a esa empresa rusa. Y por último, pues no olvidemos que Rusia es un gran mercado para los productos europeos y está lo que promete como la ruta del norte marítima para conectar mercados europeos con el extremo oriente, por ejemplo, el corredor norte-sur en que participa Irán también y la India conectando el Índico con el Báltico y con Europa. O sea que en lo económico, en lo comercial y la vacuna, Sputnik 5 también. O sea que esa colaboración en el ámbito de la salud. O sea que habría que ver si las relaciones se ven cortadas, diría yo, temporalmente en el ámbito diplomático, como cuando fue la expulsión de los diplomáticos rusos en tiempos de Obama, pero vuelve de nuevo, porque hay muchas cosas en común entre ambos. Oye, Layos, la cooperación, ¿no? Pero la coordinación entre las fuerzas de la OTAN y Rusia también, ¿no? Es importante. Sí, bueno, claro, aunque allí la cosa está yendo, creo que de mal en peor. En el tema, por ejemplo, los rusos se quejan que fuerzas de la OTAN están haciendo simulacros de ataque a las fuerzas rusas en Crimea, que como saben, pues la OTAN, Estados Unidos, la Unión Europea considera pues que la ocupación de Crimea ha sido ilegal, la anexión por Rusia, que es de Ucrania. Ucrania, hay un informe ruso que tendría que verificarlo con fuentes ucranianas que dice que pues Ucrania estaría dispuesta a darle bases a los americanos, a Estados Unidos, de la OTAN, serían en territorio ucraniano, sería contra Rusia si Estados Unidos apoya a Ucrania en recuperar las regiones de Donbass, del Don y de Lugansk, que están en manos de esos rebeldes prorrusos. Y hay despliegues de fuerzas de la OTAN, bombarderos estratégicos en Noruega. Noruega no es de la Unión Europea, pero es de la OTAN, y eso a los rusos les ha molestado, bombarderos estratégicos 2 o 4 en territorio noruego que amenazaría la península de Kola, por ejemplo, ¿no? La fuerza naval que tienen allí. Así que yo diría que en el ámbito de la OTAN versus Rusia,
las relaciones no están yendo muy bien, que digamos. Quizá lo del acuerdo START 3, si se mantiene esa extensión, eso sería positivo, pero en armas convencionales, ahí la cosa no anda muy bien. Hay muchas tensiones, Báltico, Mar Negro y los países bálticos, etcétera, con los rusos. Bueno, pues ya no las pusiste muy fácil, más bien las cosas se ven complicadas. Fabián, gusto en saludarte. Primero, antes que nada, la misma pregunta inicial. ¿Cómo afectaría al mundo entero un rompimiento de relaciones entre Europa y Rusia, por favor? Bueno, hay que señalar que cuando los países se muestran los dientes, por decirlo de alguna manera, hay que ir a aquella consigna quizá de Sancho Panza que decía, perro que ladra no muerde. Justamente lo preocupante es cuando no se muestren los dientes. Pero podemos recordar el episodio a principios de febrero que hubo cuando el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, para la seguridad además de la Unión Europea, Josep Borrell, fue a ver a Sergei Lavrov, quien es el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, muy cercano a Vladimir Putin y quien maneja claramente los hilos de la diplomacia del país euroasiático. Y en la cara de Josep Borrell, simple y llanamente, Lavrov le dijo que no le interesaba una retórica histérica de los 27 miembros de la Unión Europea, porque Rusia sabe claramente que no hay una política unificada, sin fisuras, por ejemplo, si pensamos en Hungría, que estaría más del lado de Putin, y por supuesto del pragmatismo de Angela Merkel y de Alemania, como lo decía Lajos, indudablemente no va a dejar caer la construcción de esta extraordinaria obra por debajo del mar para tener el gas ruso. Entonces, evidentemente, Alemania va a ser pragmática y ha habido un montón de sanciones que van y vienen y Rusia da la reciprocidad a las sanciones económicas. Si hay un producto que prohíben de la parte de la Unión Europea, evidentemente Rusia lo prohíbe del otro lado. Pero no admiten la retórica que ellos llaman histérica en términos de injerencia, por ejemplo, contra los atentados a los derechos humanos o en el caso de, de Alexei Navalny, quien evidentemente fue envenenado, el Kremlin lo niega, se recuperó en Alemania y volvió a Moscú e inmediatamente lo arrestaron. Pero no hay que olvidar que a veces las potencias y en el mundo de la diplomacia, que es supremamente hipócrita, así se juegan las relaciones internacionales, no, pues hay que decirlo francamente, así se juegan las relaciones internacionales, algunos apelan a los derechos humanos porque tienen otros intereses, y cuando los intereses económicos están por encima de los derechos humanos o de la ecología, evidentemente va a primar la economía. Entonces, una vez más, perro que ladra no muerde. Ahora, lo que sí es cierto es que va a haber un encuentro en marzo para ver las relaciones de todos los miembros de la Unión Europea con Rusia. Allí se evaluará la cosa y obviamente, aunque hubiesen pequeños signos de pulso, nunca se romperían completamente las relaciones. Preocupa, sin embargo, la estrecha relación que cada vez más tiene Moscú con Pekín. Eso le preocupa, por supuesto, a la Unión Europea, pero indudablemente van a tener que transar por lo sano y cuando hacen visitas, como la visita que hizo Vladimir Putin hace unos años a Emmanuel Macron en Francia, pues Macron le mostró el Palacio de Versalles y fue su guía turístico y evidentemente no hizo ninguna declaraciones desafortunadas, como tampoco las hizo cuando llevó a cenar al último piso de la Tour Eiffel al troglodita de Donald Trump con su esposa. Entonces, evidentemente tenemos que tener en cuenta que el pragmatismo prima por encima de cualquier retórica ecologista o de derechos humanos o de solidaridad con los pueblos. Esa es la realidad. Entonces no creo que el fin de estos pulsos de pequeños mundos sean el fin del mundo. Gracias, siempre ahí puntualizando ese punto, Fabián, gracias. A ver, ahora sí yo te pregunto directo, Lajos, ¿quién tiene la razón? Europa dice que Rusia está aplastando a su población
Putin dice que las protestas que vemos en Rusia no son reales, que toda esa gente que vemos es organizada a control remoto por Europa y Estados Unidos porque están furiosos, dice Putin, de que han creado una vacuna anti-COVID y han tenido triunfos militares. Dime. Bueno, que hay oposición en Rusia, la hay. Ahora, tengo mis dudas en cuanto, podría ser que no es como yo pienso, que una mayoría del pueblo ruso votaría y vota por Putin, porque lo consideran pues un líder fuerte, un líder en que pues ha engrandecido a Rusia, lo ha puesto sobre el mapa después de la caída de la Unión Soviética. La gente que protesta sin duda pues son opositores, pero podrían sí, sin duda, recibir apoyo de fuera. Considero, por ejemplo, que Navalny, que no dudo de sus convicciones, ¿no?, de combatir la corrupción y de que está en contra del gobierno de Putin. Putin llegó a decir en una ocasión, si no me equivoco, que la forma de democracia en Rusia era una democracia administrada. Entonces probablemente, sin duda, Navalny querría una democracia liberal, a lo occidental, a los Estados Unidos. En fin, bueno, lo que suelen pintar las palabras bonitas. Y claro, recibe apoyo, yo diría que recibe apoyo de fuera. Yo diría que Navalny, y no con esto diga que sea un agente de fuera, porque él tiene su causa, Navalny pues es como el Juan Guaidó. Y Juan Guaidó considero que él tiene sus convicciones y su valentía al enfrentarse. ¿Pero por qué se enfrenta y tiene esa valentía? Probablemente porque sabe que está respaldado o estaba por el Estados Unidos de Trump. Ya no está Trump, pues las cosas cambian. Entonces, Navalny, pues uno diría, está respaldado, pues quizá por la Gran Bretaña, por Estados Unidos, y claro, sería una forma, y no con esto digo, no digo que él sea un agente que le están pagando, no, él tiene sus convicciones. Es como, no sé, ¿cómo les puedo decir? Simón Bolívar tenía su causa de la independencia, pero recibe apoyo, creo que de Estados Unidos y de la Gran Bretaña también. Gran Bretaña, tradicional enemiga de España. Entonces, es una competencia de influencia de potencias de fuera, aprovechándose de que hay problemas para Putin con estas protestas, y pues es una forma, digamos que, esperando que Putin reaccione, ¿no?, a las protestas con policía antimotines, si son protestas violentas o lo que sea, pues que aparezca ante las cámaras y se diga, miren la brutalidad, etcétera, etcétera. Sin duda Navalny fue envenenado. Ahora, lo que digo es especulación. Yo, en base a lo del envenenamiento de Skripal en tiempos de Obama, me pareció muy sospechoso lo que decían los ingleses, que el agente Novichok lo utilizaron, ese venenoso nervioso, y que tenía que ser forzosamente Rusia. Después Israel desmintió eso diciendo que otros países lo fabricaron, ese agente Novichok. Pienso que lo de Skripal era un montaje del régimen de Obama con la colaboración de los británicos, sus eternos aliados, o aliados de corazón, vamos a decir, para humillar a Rusia por lo de Siria, porque les habían parado los pies en Siria, y para tratar de quizás hacer fracasar el proyecto ese de gasoducto, ¿no?, Nord Stream 2. Entonces considero que lo de Skripal fue un montaje de la inteligencia angloamericana. ¿Podría ser también esto? Dicen los enemigos de Navalny, fuentes rusas, que hay una colaboradora rusa exilada perteneciente a una organización no gubernamental en Londres, que ella podría ser un enlace, porque no se sabe mucho de ella, con la inteligencia británica. Hablan de Novichok los alemanes, pero es lo que dicen los alemanes, que son aliados de Estados Unidos. Así que realmente yo diría que están utilizando lo de Navalny, como hicieron con lo de Skripal, para atacar a Rusia, y a ver si Estados Unidos saca ventaja, que los europeos no compren el gas ruso, la castiguen y compren productos americanos. Mi especulación, pero sospecho que hay algo detrás. Es parte de una guerra de inteligencia de las grandes potencias, y Navalny es el peón, es la pieza del ajedrez, como lo ha sido Juan Guaidó para los americanos versus Venezuela. Bien. Pues lo que sea es que ese Novichok, que tiene nombre como de cereal, anda por ahí envenenando a mucha gente, ¿no? Y como chiste, te estaban llamando por teléfono, Layos. Ojalá no sea de Washington o de Moscú, ¿eh? Vale. Bien, a ver, Fabián,
La misma pregunta, pues es que ¿quién tiene la razón? Putin dice que son mentiras, puras mentiras, que ese castillo pues no es de él, que no hay corrupción, que las protestas son una expresión, intención de injerencia de Occidente, como pues Occidente sí hace, es experto en eso. ¿Qué tanto puede Occidente infiltrarse en Rusia y qué tanto los rusos pueden ser pagados ahí haciendo protestas? ¿Quién tiene la razón o cómo lo ves tú, Fabián? Bueno, ante todo me gustó mucho de que ojalá no estén llamando a Lajos de Moscú. Eso fue lo que más me gustó, ese pequeño chiste. No, digámoslo de una manera muy... o de Washington, sí, pero también puede ser de Moscú, justamente. Puede ser de uno o de otro lado. Hay que ver un poco cuál es el indicativo. Bueno, lo que quiero señalar aquí es que de todas maneras Vladimir Putin es un líder muy astuto que ha sabido enclaustrarse y enquistarse en el poder y no podemos negar que se quiere perpetuar en el poder, que es impávido. Bastaría que cualquier joven mire los videos que saca en YouTube en donde lo muestran como el prohombre mundial, como la encarnación de un zar, el que viene de la KGB, que viene de espiar a rectores de universidad, que ha pasado de presidente a primer ministro y a presidente y que ha logrado conquistar un puesto en la escena internacional casi como un zar. Entonces, evidentemente, es un personaje muy fuerte, muy representativo, pero que evidentemente va a perpetuarse en el poder. Ahora bien, yo no compararía a Navalny con Juan Guaidó. Hay años luz entre un personaje que se autoproclama presidente. No, pero es que ahí sí hay una diferencia sustancial. Yo no he visto a Alexei Navalny, proclamándose como presidente de Rusia. Eso sería un exabrupto. Desde ese punto de vista yo no lo puedo comparar, no admitiría la menor comparación. Además, uno no ve en Alexei Navalny alguien que cree embajadores diplomáticos, ministerios paralelos y que además sean reconocidos por Estados Unidos o Europa. Eso no ha ocurrido con Alexei Navalny. Entonces, evidentemente, habría años luz en términos de la comparación. Para mí, Juan Guaidó es un personaje completamente de tiras cómicas, completamente completamente caricaturesco, pero evidentemente el señor Alexei Navalny tiene una causa, hay gente que lo sigue y obviamente recibe apoyos, pero serían unos apoyos muy distintos a la ridícula manifestación de apoyos que hicieron a Juan Guaidó y ahora la misma Unión Europea ha tenido que reconocer a Nicolás Maduro. El mismo Joe Biden empieza a tener acercamientos con Venezuela porque es el gobierno que existe. Entonces es muy importante saber, no de manera objetiva, porque nadie es objetivo en el mundo, pero sí con una subjetividad bien situada, que tanto unos como otros usan la retórica de que el otro dice la mentira y yo digo la verdad, de que el otro está realizando injerencia en mi territorio y yo soy el santurrón. No, aquí no hay ni buenos ni malos, simplemente Fabián, son intereses políticos que se mantienen. Entonces es también como dice Lajos que lo que está detrás es el Nord Stream 2, ese gasoducto, que de un lado no quieren que se construya porque le quitan el negocio a Estados Unidos y del otro lado quieren que se construya porque le quitan el negocio a los rusos. Fabián. Sí, ese es un elemento sustancial, pero al mismo tiempo está la terrible alianza muy cercana entre Putin, o mejor, entre Moscú y Pekín, que no le conviene a la Unión Europea y no le conviene a Estados Unidos. Entonces hay intereses económicos mayores y además de que no les conviene el liderazgo de Vladimir Putin, porque indudablemente Vladimir Putin es un líder mundial a pesar de que tenga unas posiciones completamente retrógradas en términos de libertades individuales, en términos de libertad de prensa, en términos de protesta social, como las del señor Nicolás Maduro, por muy bigotudito que sea, y un gran líder que dice, pues me habla Hugo Chávez como un pajarito. Sí, puede ser cierto, pero eso no resta que también tenga sus, dijéramos, desviaciones en términos del mundo liberal. Gracias, Fabián. Lajos, te mando un abrazote. Gracias. Sí, dime. Algo rápido. Bueno, solamente rápido decir, no he dicho que son idénticos, lo que he querido decir de Guaidó y de Navalny es que han sido utilizados por Estados Unidos
como instrumento. Nunca he dicho que son la misma cosa, en ningún momento. Lo último, hay algo que ver muy interesante por esa diversidad, pragmatismo que dijo Fabián sobre los países europeos. Turquía está a Rusia y ha un mapa a la televisión turca con Crimea y el norte caucásico de Rusia como parte de una nueva Turquía en el 2030, 2050, gracias, una cosa así. Por otro lado, Francia apoya a Grecia, Francia apoya a Tobruk en lo de Libia, Francia y Egipto se apoyan con las ambiciones turcas y Turquía es el segundo país, si consideramos a Turquía como Europa, que ha sido consumidor de gas ruso. Gracias. De Alemania. Nos vamos. Entonces ahí está como Turquía y de europeos como Francia y Grecia, de la Unión Europea y la OTAN. Así que vamos a ver qué pasa allí, porque no está unida la Unión Europea de ninguna manera. Gracias, Lajos. Qué crisis tremenda. Bueno, yo me despido, no hago ya la reflexión. Nos vemos mañana. Gracias, buenas noches.